Uno, dos. Fuerte. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sea ustedes bienvenidos a la casa del Señor un día miércoles. Voy a invitarles a que puedan ponerse de pie. Vamos a dar inicio y vamos a orar y encomendar todo lo que vamos a hacer esa tarde al Señor. Oremos. Señor, gracias por todos esos días que han pasado y ahora estamos aquí día miércoles en tu casa, Señor. Gracias porque podemos ver a nuestros hermanos, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias porque nos trajiste con bien. Y ahora te pido que ese culto, Señor, que te lo dedicamos, que sea de mucha bendición a todas las personas, a todos los hermanos que vienen. Te pido, Señor, por los que aún faltan, te pido que les guardes su camino y que puedan estar aquí con nosotros pronto. Te agradezco por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Y así puestos en pie, yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29, y solo un versículo vamos a leer, el versículo 11. 29, 11. Lo leemos. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Amén. Entonces, esta tarde, hermanos, yo le invito a poder ocupar sus palmas, a poder ocupar su voz y cantamos alegres juntos a nuestro Señor. Amén. Dad alegres a Dios.
al anciano de días. Amén. Vamos con sus palmas, así. Que nos hemos gozado en esa tarde cantándole a nuestro Señor. Y ya para finalizar ese tiempo, yo quiero que piensen en esa letra de esa alabanza que habla de glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que si puede, cántela conmigo.
nuestras vidas y siempre, Señor, estar a tu lado y nunca poder soltarnos de ti. Y ahora en ese momento te pido por tu palabra, Señor, que podamos aprender mucho de ella. Te pido que bendiga, Señor, al pastor que trae tu palabra. Y gracias, Señor, por ese tiempo y que nos permites adorarte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Gracias al Señor, estamos acá de nuevo, ¿verdad? Para estudiar la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos han leído la Biblia hoy? Amén. Bueno, los que no la han leído les motivo a que la leamos, ¿verdad? Debe ser el pan nuestro de cada día, ¿verdad? ¿Cuántos han comido ahora? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Bueno, en 3 tiempos, los refrigerios y otro poquito ahí, ¿verdad? Y está bien, hay que comer para que el cuerpo esté fuerte, pero también hay que comer de la palabra para que también nuestro cuerpo espiritual esté fuerte, ¿verdad? Esté bien fuerte. Mis hermanos, quiero hacerles una pregunta. Vamos a ver qué tanto hemos aprendido de la palabra, de todo eso. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Ya me esperaba esa respuesta. 120 años, es cierto, esta iglesia local tiene 120 años, pero la iglesia cristiana, ¿cuántos años tendrá? 502, dice hermana Daisy. Vamos a ver, ella dice que 502. ¿Qué dice el resto? ¿Cuántos años tiene la iglesia cristiana? No, la iglesia cristiana. Del año de la Reforma. Ese hermano Juan anda ya por ahí con ella. 1517 para acá y está la iglesia cristiana. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿No? No. ¿Por qué no están de acuerdo? Desde que vino el Señor Jesús. ¿Y eso cuánto hace? 2000 años. 2000 años de que vino el Señor Jesús. ¿Será verdad eso? ¿Que 2000 años vino el Señor Jesús? Desde el día de Pentecostés, dice hermana Norma. ¿Pero cuántos años es? ¿Ah? Mire, dieron 120, 500, ¿cuánto dijo? 11, 12, 502 dijo del día de la Reforma, el 1517, por ahí dijeron del día de Pentecostés. ¿En qué quedamos? ¿Cuál de todas es la respuesta correcta? ¿Qué dice usted, hermana Yule? ¿Cuál es la respuesta correcta? 502 años. Ah, mire, es seguidora de la niña Daisy. Bueno, la iglesia cristiana, pues la iglesia cristiana, como bien dijo hermana Norma, se inicia el día de Pentecostés. Allí inicia la iglesia cristiana, el día de Pentecostés. Ahora, ¿pero cuántos años hace eso? Muchos, así es cierto, mucho, pero pongámosle a esos muchos un número. ¿Cuánto será? 1977 años. Mire, Germán calcula los 1977. Vamos a ver, creo que por ahí más o menos anda la cosa. Nosotros medimos el tiempo, la forma en que nosotros medimos acá el tiempo, nosotros, o sea, en lo que se le llama el mundo occidental, y prácticamente en todo el mundo en la actualidad, porque el mundo occidental pues ha permeado toda la cultura del mundo en general. Se cuenta desde el año en que nació el Señor Jesucristo. Ahora, antes las otras culturas tenían otro conteo, o sea, antes de que Cristo venía se contaban los años también, y generalmente lo contaban de cuando se iniciaba un imperio. Por ejemplo, por decir algo, los babilonios, desde que ellos comenzaron su imperio, y ahí empezaron a contar el tiempo. Claro, cuando ellos fueron conquistados, ahí se acabó ese tiempo, llegaron los griegos y empezaron a contar el tiempo desde que ellos comenzaron a hacer imperio. Y eso se terminó también, y luego vienen los romanos y comienzan el conteo desde que ellos comienzan a hacer, y así ha venido la situación. Pero ya en el mundo occidental, el mundo cristiano que se le llama, se empezó a contar el tiempo desde el nacimiento del Señor Jesús. O sea, cuando nosotros decimos de que estamos en el año
¿Qué año estamos? 2019. Entonces estamos diciendo que hace 2019 años nació Jesús. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, porque desde ahí, desde el nacimiento del Señor Jesús, de ahí se empieza a contar. Y al reverso, decimos nosotros, tantos años antes de Cristo. O sea, vamos para atrás cuando es antes de Cristo. Así son los conteos. Así como nosotros contamos. Ahora, si hace 2019 años nació Jesucristo, entonces, ¿y el cristianismo nació ahí? Ya había nacido. No, el cristianismo nació con el nacimiento de Cristo. Muy bien, él trajo el evangelio. Y él, desde que estaba chiquito, empezó a hablar el evangelio. Usted ha leído uno de los evangelios apócrifos. Hay un evangelio que dice de que Jesucristo desde chiquito predicaba el evangelio. Así dice, hay un evangelio que ese no está en nuestra Biblia, pero existe. Muy bien, él sí tenía esa sabiduría y él conocía bastante de él. Ahora, ¿cuándo se inicia la iglesia? No recuerdo el versículo, pero ahí en el Nuevo Testamento hay un versículo donde dice desde cuándo se les comenzó a llamar a las personas en aquel entonces cristianos. Dedujo que quizás por ahí pudo haber comenzado. Muy bien, el hermano lo remite, dice, desde que le empezaron a llamar a los creyentes cristianos, que fue allá en Antioquía, exactamente, allá en Antioquía. Ahí les empezaron a llamar cristianos. Ahora, pero la iglesia en sí, porque antes ya estos cristianos ya existían, solo que no les decían cristianos, les decían los del camino, les decían discípulos, tenían otros nombres, pero ahí les comenzaron a llamar cristianos. Pero ¿cuándo se inicia eso? ¿Será cuando Jesús empezó su ministerio? Mire, nosotros creemos, mis hermanos, o sea, nosotros creemos. Y esto no es una creencia generalizada entre todas las iglesias cristianas. O sea, hay opiniones. Nosotros creemos que la iglesia se inicia en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. Ahora, entonces, ¿cuántos años tiene la iglesia? Si se inicia en el día de Pentecostés, entonces, ¿cuántos años tiene la iglesia? Usen las matemáticas. Jesucristo, empezamos a contar desde el nacimiento de Jesucristo. Y entonces ahorita estamos en el año 2019. Pero ya dijimos que la iglesia no nace con el nacimiento. Ahí empezamos a contar. Pero la iglesia no nace con el nacimiento de Jesús, sino que decimos que nace en Pentecostés. Ahora, ¿cuándo se celebró Pentecostés y que se inició? Claro, Pentecostés se celebraba todos los años por los judíos, pero ¿cuándo fue esa fiesta de Pentecostés donde la iglesia se inició? Que fue cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros creyentes. ¿Cuándo creen que fue eso? Cuando Él ascendió a los cielos. Muy bien. Y cuando Él ascendió a los cielos, ¿cuántos años tenía? Dije que unos 33 años. 33 o de 33 años y medio. Ahí hay unos cálculos. Muy bien. Entonces Jesucristo, Él es crucificado en una Pascua, cuando digamos tenía 33 años. Pongámonos ahí. En una Pascua cuando Él tenía 33 años. Ahora, la fiesta de Pentecostés, ¿cuándo se celebraba? ¿Cómo? 50 días después de la Pascua. Y Jesucristo muere en una Pascua y digamos que tenía 33 años. Entonces, 50 días después se celebró la fiesta de Pentecostés como era, y lo siguen celebrando así los judíos. Entonces se celebró la fiesta de Pentecostés y ahí es cuando se da el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. ¿Verdad? Hechos capítulo 2. Y esto ahí se da, y ahí se inicia la iglesia. Es cuando el Espíritu Santo viene y viene de una manera diferente a como había venido antes, porque ya había venido, en el pueblo de Israel venía, pero no de la forma en que viene desde ese Pentecostés, que viene y llega a morar permanentemente en la vida de los creyentes. Y entonces nosotros creemos que ahí se inicia la iglesia. Ahora hagamos cuenta.
Si nosotros, ahorita Jesucristo, digamos, hace 2019 años nació, pero él cuando murió tenía 33, réstele 33. ¿Ah? ¿Cuánto sale? 1986. Entonces, por ahí, digamos que es la edad que tiene la iglesia cristiana. Más o menos por ahí. Aunque, ya no lo quiero confundir, pero está casi comprobado de que hubo un error cuando calcularon el tiempo del nacimiento de Jesús. Y ya hoy, con mejores datos que se tienen de ciertos eventos que se dieron y que sirven para medirlo, se cree que él nació en realidad 4 años antes de lo que nosotros contamos. Pero esa es harina de otro costal, los voy a confundir. Quedémonos ahí. Entonces, ¿cuántos años tendría la iglesia? 1986 años. Más o menos por ahí es la edad de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia cristiana, exactamente. O sea, de los creyentes en Cristo Jesús. De los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, cuando la iglesia se inicia, entonces los primeros creyentes, ¿qué era lo que creían? ¿Qué era lo que creían esos primeros creyentes? ¿Qué piensa usted? ¿Qué era lo que creían? Creían en Jesucristo, exactamente. O sea, Jesucristo, si ustedes recuerdan, Él formó a un grupo de 12, pero además de esos tenía otro montón de gente a los cuales les enseñaba también. Y entonces ellos oyeron el mensaje de Jesús. Lo escucharon el mensaje de Jesús y entonces ellos empezaron a grabarse ese mensaje de Jesús y empezaron a creer en ese mensaje. Pero además de eso, ellos, como Jesús era un judío, además del mensaje de Jesús, ellos creían en el Antiguo Testamento. Ellos creían en el Antiguo Testamento. O sea, ellos eran judíos. Quiero decirles de que los primeros creyentes, ellos no se creían cristianos. Ellos se creían judíos. Simplemente que ellos habían tenido una nueva revelación, porque ellos creían que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a venir, y ellos creían que el Mesías era Jesús. Y entonces ellos creen en eso de que el Mesías es Jesús, pero este Mesías viene según las profecías del Antiguo Testamento. Entonces ellos creen en lo que dice el Antiguo Testamento, y por eso es que ustedes va a ver, y vamos a llegar más un poquito en detalle a eso, cuando usted va a ver las cartas, va a ver que citan pasajes del Antiguo Testamento, porque ellos creían en el Antiguo Testamento. Ahora, de hecho, todos los judíos, entonces ellos decían, mire, este grupo son judíos, solo que hoy son como una secta de los judíos, ¿ah? Así como habían fariseos, así como habían saduceos, así como habían, ¿qué otros había? Fariseos, saduceos, ¿qué otros había? ¿Cuál? Los escribas, otros que no aparecen en la Biblia, pero eran fuertes, épocas que se llamaban los esenios y todo eso. Eran judíos todos, pero cada quien con una interpretación muy particular de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, en un principio creían que los cristianos, pues los que hoy les llamamos cristianos, eran judíos, pero que interpretaban de una manera especial la venida del Mesías. No todos aceptaron a Jesucristo como Mesías. Entre los judíos, fue una minoría que aceptaron a Jesucristo como el Mesías. La inmensa mayoría de los judíos no lo aceptaron. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos siguen esperando que venga el Mesías. Hasta el día de hoy ellos están esperando. ¿Y de Jesús? No, Jesús sí fue un gran profeta, pero hasta ahí. Pero el Mesías todavía no ha venido desde la perspectiva de los judíos. Pero este grupo, ellos sí creyeron que Jesús era el Cristo. Ellos sí lo creyeron en esa verdad, creyeron en lo que Jesucristo había enseñado, creyeron en su persona y en su mensaje, y empiezan ellos a vivir de acuerdo a estas enseñanzas. Ahora, la forma en que ellos aprendían, porque el cristianismo se fue extendiendo, pues el primero comenzó en lo que era Jerusalén. Ahí Hechos 1:8 que tenemos, eso es cómo se desarrolló. O sea, primero Jerusalén, donde Jesús, ahí donde fue crucificado, luego la Galilea y todo, pero hablamos en Israel, prácticamente ahí. Ahí es donde se conoce a Jesús. Pero los creyentes, cuando comienzan ellos, como Jesús les había dicho, que tenían que llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra, entonces ellos comienzan, fruto a veces obligados,
Porque por ejemplo en Hechos capítulo 8, verso 1, ahí se da una persecución de los creyentes y ellos salen en desbandada, obligados, y donde iban anunciando el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que ellos enseñaban? Estos que iban a anunciar, ¿qué es lo que ellos enseñaban? Enseñaban lo que habían oído de Jesús, esa primera generación de creyentes. Enseñaban lo que habían escuchado de Jesús, lo que habían oído de Jesús, y también las enseñanzas del Antiguo Testamento. El tiempo va pasando, se va pasando el tiempo, y la iglesia se va extendiendo, va llegando al mundo gentil, que se le llamaba, y el mundo gentil eran todos aquellos que no eran judíos. O sea, el mundo se dividía en dos partes, o sea, los que eran judíos y los que no eran judíos, a los cuales se les llamaba gentiles. Y entonces estos empiezan a predicar no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que van a los otros países, a las otras regiones, y van llevando el nombre de Jesús. Y entonces estos 12 que el Señor había preparado, ¿cuál era la tarea de ellos? Ellos eran los maestros. O sea, venían estos evangelistas y toda esta gente que iba caminando y enseñaban acerca de Jesús, y los apóstoles se encargaban de ir a ver si lo que les habían enseñado a estos nuevos creyentes era en verdad lo que Jesús había enseñado. Y cuando encontraban, y se encontraron, y ya lo vamos a ver, se encontraban con ciertas comunidades que no estaban creyendo exactamente lo que Jesús había enseñado. Entonces la tarea de los apóstoles era llegar y rectificar y decirles: no, mire, esto no era así. El Señor Jesús enseñó esto, esto y esto. Las comunidades se fueron extendiendo. Las comunidades de creyentes se fueron extendiendo por todo lo que era Asia, llegaron a lo que era Europa y todo lo que se conocía como el Imperio Romano. Se fueron extendiendo las comunidades de creyentes. Y ellos iban aprendiendo lo que los evangelistas les enseñaban, y después eran confirmados con la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Con la enseñanza de los apóstoles. Pero empezaron a darse ciertas situaciones dentro de las comunidades. A veces problemas de índole moral, a veces problemas de relaciones, que se peleaban los hermanos, se parecían a los de ahora, ¿va? Que se peleaban, se daban esas cosas, cuestiones de índole moral. Por ejemplo, en Primera de Corintios, ahí aparece, por ejemplo, que había un fulano que convivía con su madrastra. Imagínense. O sea que el esposo se había casado con una señora, tenía un hijo que no era de esta señora, y este hijo se había metido con la señora. Los hermanos. Y entonces en Corinto se daba eso. A veces problemas como les digo, de pleitos entre los hermanos. Como por ejemplo la niña Evodia con la niña Síntique se habían peleado. Y ese es un ejemplo de todo lo que había pasado. Entonces comienzan estos apóstoles a escribir ciertas cartas para poder manejar esas situaciones de inmoralidad, situaciones de malas relaciones, o también situaciones de creencias diferentes que algunos estaban adoptando. Y así es que comienzan el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y empiezan a escribir las cartas que hoy tenemos nosotros en nuestra Biblia, pero que en aquel tiempo no las tenían. Los apóstoles comienzan a envejecer, porque el tiempo lastimosamente es implacable. Y aunque sean apóstoles, profetas, pastores, nos pasa la aplanadora todo, ¿no? Y el tiempo empezó a transcurrir, empezaron a envejecer. Y entonces algunos apóstoles se dan cuenta de que ellos ya no van a poder andar enseñando la doctrina que Jesús había enseñado, y deciden escribir los evangelios. Se cree, casi la mayoría cree de que el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos, exactamente. ¿Usted cómo sabe? El evangelio de Marcos. Ahora, el evangelio de Marcos, si ustedes lo han leído, es el más corto de los evangelios. Es el más cortito. Entonces casi hay unanimidad entre la gente que dedica esto que fue Marcos el primer evangelio que se escribió. Luego se escribieron los otros, Mateo, Lucas, y estos tres evangelios tienen un cierto parecido, porque narran historias parecidas, unos con más detalles, otros con más detalles, pero las historias que aparecen ahí son casi comunes, aunque cada uno tiene unas historias que tal vez el otro no lo tiene.
Ahora, ¿cómo fue eso? Es que lo que pasa es que los apóstoles escriben recordando lo que ellos habían escuchado del Señor Jesús. O sea, ellos, y para nosotros, pues, ¿y cómo es que se acordaban? No, es que lo que pasa es que para nosotros hoy eso es bien difícil, porque la memorística nuestra se ha debilitado tremendamente. Porque nosotros hoy existe la escritura, existe una serie de recursos que la memoria casi no la ejercitamos. En aquel tiempo, la mayoría de gente no podía leer y escribir. Y entonces, ¿cómo retenían los mensajes? Se los guayabeaban, se los aprendían de memoria. Y que por supuesto, el Espíritu Santo obrando para que lo que ellos escribieron fueran las cosas reales tal y como habían sucedido. Pero era cuestión de memorística, esa es una forma. La otra forma, por ejemplo, Lucas, que no anduvo con el Señor, entonces Lucas, ¿cómo escribió su evangelio? Si él no anduvo con el Señor. Lucas lo dice ahí en el prólogo de su evangelio, ahí lo dice. Dice que él investigó, anduvo indagando lo que había sucedido, y entonces fruto de la investigación que él hizo, lee el evangelio de Lucas en la introducción y va a ver que ahí dice que él investigó, o sea, él fue a las fuentes primarias, a personas que habían visto y que habían oído a Jesús, y les indagó, les preguntó, mire, ¿qué pasó con Jesús? Y fue así como él, por ejemplo, usted ve la historia del nacimiento de Jesús que aparece en Lucas y no aparece en los otros evangelios. Por ejemplo, cuando el ángel se le presentó a María, entonces no aparece. Mateo aparece algo así. Entonces, pero Lucas, si no estuvo, ¿cómo lo hizo? Es muy probable de que Lucas fue donde María y le dijo, y María, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue el nacimiento? Y ella le contó. Ahora, quizás algunos estén luchando ahorita y este hermano está hablando que es herejía, ¿va? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se creyó que la escritura había sido como un dictado, que los escritores se sentaron y el Espíritu Santo empezó a dictarles y empezaron a escribir. Pero mis hermanos, no fue así. No fue así. El Corán, dicen que así lo escribió, dice los autores del Corán, que el ángel Gabriel, por cierto, el ángel Gabriel, que fue el que a Mahoma le dictó el Corán. Pero no fue así tampoco. No fue así tampoco. Entonces, si alguno usted tenía ese concepto del dictado, de que las personas se sentaron y empezó el Espíritu Santo a dictarles y ellos escribían, no fue así. No fue así. ¿Y por qué le digo que no fue así? Lea Lucas. Lea Lucas y dice, después de haber indagado, o sea, después de haber investigado, y él no anduvo con Jesús, o sea, él anduvo preguntando. Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en esto? El papel del Espíritu Santo es que eso que escribieron es conforme a lo que Dios hizo, a lo que Jesús dijo. Ahí está. O sea, el Espíritu Santo no permitió que pusieran cosas que no fueron verdad, sino que el Espíritu Santo, él obró para que lo que pusieron ahí es verdad y está de acuerdo al propósito, al plan de Dios. Y así se escriben los evangelios. Las cartas, como ya les dije, las cartas son fruto de situaciones que se dieron. Ahí, ya les dije, Pablo escribía, como por ejemplo Tesalonicenses, los hermanos estaban muriendo y la idea era de que Jesús ya venía. Y que Jesús ya venía y la iglesia se la iba a elevar y Jesús iba a reinar. Esa es la idea que todos tenían los creyentes. Pero sucede de que Jesús no venía y empiezan a morirse los creyentes. Y entonces la iglesia va y le pregunta a Pablo, ¿y qué va a pasar con los que se murieron y Jesús no ha venido? Y entonces Pablo, en uno de los pasajes, en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, escribe sobre eso. Dice, mire, les escribo para que no estén inquietos. Y ahí ustedes conocen el pasaje, donde dice qué es lo que va a suceder y todo eso, que los que han muerto van a ser resucitados y los que estén vivos van a ser transformados, y les explica lo que ha pasado. ¿Pero qué? Ese es fruto de una inquietud que había en la iglesia. Y así muchos de los pasajes que encontramos en las cartas son fruto de situaciones muy particulares que existían en las iglesias de aquel tiempo. Ahora, habían problemas, ya les dije, morales, habían problemas de relaciones,
y habían problemas de creencias también. O sea, porque en eso recuerden, como no, a veces nosotros creemos que ellos desde el inicio tuvieron la Biblia, y no es así. La Biblia se fue formando en el tiempo. Y a finales, fíjense, a finales del primer siglo, o sea, 100 años, o sea, del primer siglo, estuvieron los libros que hoy conocemos, aunque no todos habían sido aprobados. Y es ahí como a la mitad del segundo siglo que se definen cuáles son los libros inspirados por lo que le llaman el canon del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba ya definido. Y ahí se define. Ahí quedaron libros que circulaban entre los creyentes, quedaron fuera. Y creemos también que esa escogitación de libros fue también guiada por el Espíritu Santo. Es más, hay algunas cartas que escribieron autores de la Biblia que no están en la Biblia. Por ejemplo, usted va a leer ahí que del apóstol Pablo dice: la carta que les envié a los hermanos de la Odisea. ¿Y dónde está esa carta? No aparece. O sea, Dios no nos permitió que apareciera, aunque el mismo apóstol Pablo le escribió, y dice ahí que él escribió esa carta a los de la Odisea. Pero Dios en su plan no permitió que ahí estuviera. Y los que tenemos ahora son los que Dios consideró que eran necesarios para que rigieran nuestra fe y nuestra conducta. Por eso, hermanos, en el estudio de la Biblia hay varias formas de estudiar la Biblia. Hay una forma de estudiar la Biblia que es la forma que le llaman la forma devocional. Entonces nosotros agarramos la Biblia, hay un pasaje que nos gusta y nos lo apropiamos directamente y tiene su valor. Pero a veces le damos una interpretación que no es la interpretación adecuada. Entonces, ¿cuál es para darle una interpretación adecuada a la Biblia? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primeramente, investigar qué significaba ese pasaje para los lectores u oyentes originales. Y cuando nosotros encontramos qué significaba para ellos, entonces nosotros podemos ya aplicar los principios a la vida nuestra en la actualidad. En la actualidad. Ese es el proceso. ¿Por qué he dado toda esta vuelta, hermano? Porque vamos a estudiar Primera de Juan. Vamos a estudiar Primera de Juan, y Primera de Juan es una carta que hay que conocer el contexto para darle una buena interpretación. Ahí hay pasajes que de verdad uno se queda, bueno, y aquellos que no creen que Jesús vino en agua y en carne, ¿y eso qué es, pues? ¿Cómo es que Jesús vino en agua? Y que vino en carne, y había unos que no creían que vino en agua, ¿y cómo es eso? Hay que saber qué es lo que estaba pasando en aquella época. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar en estas semanas, vamos a estudiar esta primera carta de Juan. Quiero que vayan, por favor, a esa, ábranla, al menos vamos a verla hoy. No creo que le entremos mucho, pero al menos ve ahí que dice Primera de Juan. ¿Cuántas cartas escribió Juan? ¿Cuántas? Primera, segunda y tercera. Primera, segunda y tercera, exactamente. ¿Qué más escribió Juan? Por aquí, por este lado. ¿Qué más escribió Juan? Allá atrás, a los que están bien atrás. ¿Qué más escribió Juan? A los muchachos que están allá atrás, yo no sé por qué se quedan atrás, ya por el airecito que da aquí. La brisita, está bien, va. ¿Qué más escribió Juan? Hermano Tino, ¿qué más escribió Juan? Además de las 3 cartas, ¿qué más escribió Juan? ¿Cómo? ¿Qué tipo? No va. Primera de Pedro. Corintios, dice Carlos, que escribió Juan. Apocalipsis, exactamente. Pero se queda algo más que escribió Juan, importantísimo, que escribió Juan. El Evangelio, exactamente, el Evangelio. O sea, Juan fue un escritor de verdad muy usado por Dios. Escribió el Evangelio, escribió las 3 cartas y escribió también el Apocalipsis. Él mismo escribió eso. Estamos hablando de que 3, 4, 5 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos por Juan. Entonces, él escribió acá esta carta, la cual nosotros vamos a estudiar. Ahora,
en la carta, mis hermanos, bueno, primero decirles que esta carta no parece carta. ¿Cómo es que no parece carta? Sí, no parece carta. ¿Por qué? Porque las cartas tenían un formato bien definido. Por ejemplo, las cartas de Pablo, esas casi todas siguen el formato que se usaba en aquella época. ¿Cuál era el formato? En primer lugar, se mencionaba quién era el autor, y luego se mencionaba los destinatarios, y luego se les daba saludos, y luego venía el cuerpo de la carta, que era el mensaje que se quería dar, y al final aparecen una serie de saludos, ¿verdad? Y saludo a fulano, a mengano, a sutano, a perencejo y a todo eso, Ahora, primero Juan no sigue ese esquema. Pero Juan no, si usted la lee, y le invito a que la lea hoy en su casa, 5 capítulos, léalo en su casa, y va a ver que no sigue ese esquema. Primero no dice quién la escribió. Bueno, entonces ¿por qué decimos que fue Juan? ¿Por qué decimos que fue Juan si la carta no dice que fue Juan? ¿Ah? En el Evangelio. En el Evangelio, pero en las cartas no aparece. O sea, usted me dice, no, hermano, aquí se dice primera carta de Juan. Sí, ahí dice, pero eso se le puso como ya hoy después. En el documento original no aparece, o se le ha puesto porque ya es de común acuerdo que la escribió Juan. Ahora, ¿por qué decimos que la escribió Juan? Bueno, lo decimos porque la tradición así lo dice. El documento no lo dice, la tradición lo dice. ¿Qué es la tradición? O sea, que desde los primeros años en que empezó a circular ese documento, se lo atribuyeron a Juan. Y existen escritores de por el año 150 que ya decían, es la carta escrita por Juan el apóstol. Entonces, ahora, ¿qué es lo que queremos decir? Que estas personas sabían de primera mano que Juan la había escrito, aunque el documento no lo diga. Y lo mismo sucede con los 4 evangelios. No dicen quién los escribió. Entonces se les atribuye, o sea, es como que va, digamos, hermana Susana me manda a mí una carta. No le pone nombre. Pero vengo yo y la leo y les cuento a ustedes. Fíjense que hermana Susana me envió una carta. Se la voy a leer. Ahí no dice que ella, pero como ella me la envió y ella me dijo que me la iba a enviar, y entonces yo digo, ella me envió una carta, aunque la carta no diga el nombre de ella, pero yo digo, ella me la envió porque me lo dijo. Lo mismo sucedió con esto. O sea, desde un principio supieron que Juan la había enviado, aunque no le había puesto el nombre, y eso empezó a correrse la bola, como decimos acá. Y claro, ya con el transcurrir del tiempo, sí, Juan le escribió, y entonces ya se le puso ese encabezamiento que nosotros tenemos ahí, primera carta de Juan. Entonces les decía de que es una carta que no parece carta, no tiene el nombre del autor, no dice a quién va remitida, no lo dice. Entonces al final no aparecen los saludos característicos de una carta de aquella época. Entonces más bien pareciera que es como un sermón, que es como un discurso que es enviado a algunas iglesias que estaban pasando una situación bien crítica, que se cree que era allá en Asia Menor. Se escribió esta carta, hermanos, será por el año 90 al 95. Es uno de los últimos escritos que se tienen del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí por el año 90 al 95, por ahí se escribió. Se cree que fue desde la ciudad de Éfeso donde escribió. ¿Y por qué le escribe Juan? Y aquí viene. Juan estaba preocupado porque se estaban dando ciertas cosas en estas iglesias que de verdad estaban llevando a los hermanos a creencias que no eran creencias ortodoxas. O sea, no eran lo que los apóstoles habían enseñado. Y entonces Juan escribe para poder enderezar aquella situación que se estaba dando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando, hermanos, es que en aquellos años se estaba desarrollando una filosofía que hoy nosotros la conocemos como el gnosticismo. ¿Ha oído usted hablar del gnosticismo? La palabra... bueno. La palabra gnosis, que es donde viene gnóstico, el gnosticismo, la palabra gnosis significa conocimiento.
Eso significa la palabra gnosis, conocimiento. Y los gnósticos, ellos eran personas que querían tener un conocimiento más elevado que el resto de las personas. Eso los caracterizaba a ellos. Ellos decían que tenían un conocimiento más elevado. Ahora, esta filosofía, que no era cristiana, pero estaba muy en boga, y algunos creyentes y líderes de la iglesia empezaron a absorberla y a mezclarla con el mensaje cristiano. El gnosticismo, una de las cosas que decía era, por ejemplo, de que ellos creían un dualismo, o sea, que existía lo espiritual y lo material. Lo espiritual, decían, es bueno, lo material es malo. Entonces ellos decían, mire, nosotros los seres humanos estamos hechos tenemos dos partes, una parte espiritual y una parte material. La parte espiritual es la buena, es la que tiene contacto con Dios. La parte material es mala. Y esta parte material, como es mala, esta parte se va a destruir. Y entonces ellos decían, mire, el ser humano, y se daban dos corrientes de gnosticismo. Una que decía, bueno, si lo espiritual es lo bueno y lo material es lo malo, vamos a ver cómo nos esforzamos para que esto material logremos hacerlo algo bueno de ello. Y entonces eran los que esta línea de gnósticos es lo que se volvían ascetas, o sea, que ellos se retiraban, maltrataban el cuerpo, y con tal de dominar las pasiones y tratar de hacerlo algo bueno esta parte mala. Había otra parte de los mismos siempre gnósticos que decían ellos, bueno, si lo espiritual es lo bueno y lo material es lo malo, entonces lo que hagamos con el cuerpo no importa, al fin y al cabo aquí se va a quedar. Lo único que va a trascender es el espíritu, por lo tanto el cuerpo aquí queda, hagamos lo que nos dé la gana con el cuerpo. Era una filosofía de vida que se estaba desarrollando en aquella época, y algunos, les digo, creyentes y líderes religiosos empezaron a adoptar algunas de estas creencias. Esto nos lleva a pensar lo siguiente con respecto a la persona de Jesús. Lo que desde un inicio enseñaron los apóstoles, la creencia que nosotros tenemos en la actualidad, es que Jesús era humano y divino. Eso es lo que creemos. Eso es lo que creemos. Que Jesús, la persona de Jesús, tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces ellos decían, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque no puede ser que lo divino se mezcle con lo humano, porque lo humano es malo. Entonces es imposible que Jesús haya sido divino y humano. Y entonces ellos le daban una salida a eso y enseñaban ciertas cosas. Había un que es muy famoso, este señor de nombre, vamos a ver para no equivocarme del nombre, Cerinto se llamaba este señor. Ahí se llamaba Cerinto. Este Cerinto, enseñaba ahí igual en esta época del año 90, en adelante de 2 años después de Cristo. Y entonces Cerinto, lo que él decía era lo siguiente. Miren, decía él, con Cristo, con Jesús lo que decía es lo siguiente. Ya dijimos que lo divino no se puede mezclar con lo humano, porque lo divino es puro y lo humano, lo material, es malo. Entonces ellos lo que querían decir, miren, lo que pasó con Jesús fue lo siguiente. Jesús fue una persona que nació normalmente, era hijo de José y de María, era hijo de ellos. Entonces cuando Jesús creció y cuando Jesús se bautizó, entonces el Cristo, la parte divina, vino a tomar posesión en ese cuerpo de Jesús, el hombre. Y el propósito de Cristo era venir a enseñarnos lo que nosotros tenemos ahí en el Evangelio, enseñarnos ese mensaje de redención, ese mensaje de vida. Pero el Cristo dice, cuando ya terminó de enseñar todo lo que tenía que enseñar, sale del cuerpo de Jesús y vuelve otra vez a la eternidad donde había estado. Entonces que el que va a la cruz ya no es el Cristo, sino que el que va a la cruz es Jesús, un hombre común y corriente. Ese es el que va a la cruz, porque ya Cristo había salido de él. Y entonces decía ellos, mire, a Cristo, decía, no se le puede oír, a Cristo no se le puede ver, a Cristo no se le puede tocar porque es espiritual.
Lo que se podía ver era Jesús, lo que podía tocar era Jesús. Por eso Juan, lean la carta en esta semana, Juan va a decir ahí de que a Cristo lo hemos visto, dice, lo hemos palpado, lo hemos oído. Lo que Juan está es refutando las enseñanzas de estos gnósticos, que decían, miren, no, es que a Cristo no se le podía oír, no se le podía ver, porque esa parte divina no puede tener contacto con la naturaleza humana. Entonces ahí, cuando ustedes lean esta semana los 5 capítulos de 1 de Juan, cuando vean eso, cuando dice que Jesús vino en agua y en carne, cuando ustedes vean, dice que a Cristo se le pudo tocar y palpar, lo que está haciendo Juan es contradiciendo las enseñanzas de Cerinto y todos los seguidores que él tenía. Ahí les va a encontrar un poco de más sentido a lo que la carta nos enseña. El gnosticismo, como les digo, enseñaba un dualismo filosófico que identificaba lo espiritual con el bien y la materia con el mal. Y lo que ya les he explicado acerca de Jesús. Veamos ahora de esto de introducción, vamos a hablar un poquito acá. Mire lo que dice, vamos a ver el texto. Los veo, ¿hemos entendido eso, hermano? ¿O no? Hemos quedado más perdidos que cuando un día me subí a la ruta 30 en aquella época y quedaba un montón de vueltas por todos lados. Miren lo que dice, vamos ahí. 1 de Juan capítulo 1. Ahora, hermanos, la cuestión es que nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia, y como otra vez les digo, y a veces creemos que fue escrita directamente para nosotros. Y nos olvidamos que tenía un contexto específico en el cual fue escrita. Ahora, que tiene valor y enseñanza para nosotros, claro que sí la tiene, porque la palabra es eterna. Pero la aplicación primaria estaba para la situación que se estaba viviendo en aquel momento. Para aquel momento. Entonces, por eso es que hay que ir a ese contexto. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira, desde aquí, no sé si ya capta con lo que ya les dije, que lo que Juan está haciendo es refutando las enseñanzas de estos gnósticos. Dice, lo que era desde el principio, y esto no le suena a algún pasaje. Juan 1:1, ¿qué otro pasaje? Más atrás, a Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, Juan aquí dice, lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era en el principio? ¿Qué nos dice Génesis 1:1 y Juan 1:1? ¿Qué es lo que existía en el principio? Dios. Es lo que existía desde el principio, es lo que está diciendo acá. Lo que era desde el principio, o sea, Dios. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que está diciendo Juan es, miren, les voy a hablar de lo que hemos visto, lo que he visto yo y el resto de apóstoles que estuvieron con Jesús. Les voy a hablar de que nosotros sí tuvimos la experiencia de haber oído a Jesús el Cristo. Por cierto, que este Cerinto enseñaba de que Cristo, ya les dije que Cristo vino para dejarnos el mensaje que tenemos allí en los evangelios, pero que en realidad Cristo no se podía escuchar, que Cristo le trasladaba en la parte espiritual, desde la perspectiva de él, la parte espiritual, esa le lanzaba las ideas a Jesús el hombre, y lo que se oía era la voz de Jesús el hombre, aunque estaba diciendo las ideas de Cristo, el eterno, el espiritual. Por eso Juan dice aquí, mire, lo que hemos oído. Lo que hemos oído, nosotros lo oímos no solamente de esa parte material, sino que, como va más adelante, lo oímos de Jesucristo, o sea, Jesús, el hombre, Cristo, Dios, que estas dos naturalezas en una sola persona.
Y dice él, lo hemos visto con nuestros ojos, lo contemplamos, lo palparon nuestras manos. ¿A quién? Al verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Juan 1:1. ¿Quién es el verbo de vida? Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces lo que está diciendo, mira, lo que vimos, lo que oímos, ese era el verbo de vida. No era simplemente Jesús hombre, sino que lo que vimos, oímos, palpamos, era el mismo Dios hecho hombre. Eso es lo que está recalcando acá Juan. O sea, le está diciendo a los hermanos, mire, no se dejen seducir por esa enseñanza de que Cristo vino, estuvo un tiempo y se fue. Y no, ese que nosotros vimos era 100% hombre y 100% Dios. Y lo que oímos no solamente fue la voz de un hombre, sino que oímos la voz de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. Bueno, y usted, pues, a mí qué me interesa eso. No, hermano, es que las herejías y las falsas enseñanzas siempre se dan. Por ejemplo, así, solo la introducción. Los testigos de Jehová, ¿creen que Jesucristo es Dios? No, ¿verdad? O sea que todavía existen ciertos vestigios de esas cosas. Todavía existen ciertos vestigios de eso. Existe todo eso. De personas que no reconocen a Cristo como Dios, sino que simplemente lo reconocen como un gran maestro, como un gran profeta. Entonces sí interesa, porque así como en el principio hubieron ese tipo de herejías, hoy no son exactamente igual, pero existen herejías, y por lo tanto nosotros tenemos que conocer exactamente qué es lo que creemos, para no poder sucumbir ante enseñanzas que están en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Lean 1 de Juan, 5 capítulos, y nos vemos la próxima semana. Gracias a Dios por su palabra. Y en ese momento voy a invitar a las hermanas de la ofrenda que puedan pasar para poder recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de poder estar acá, Señor, en este lugar. Gracias por tu palabra expuesta, gracias por esos cantos que pudimos elevar a tu nombre. Y ahora, Señor, que vamos a recoger la ofrenda, yo te pido que tú la multipliques y que tú, Señor, des al que va a dar, y al que no va a dar, pues le des la oportunidad nuevamente. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras pasan las hermanas, solo recordar las actividades que nuestra iglesia tiene, y la próxima es que los jóvenes nos reunimos el día viernes y estamos estudiando el tema del credo, y cada vez se está poniendo más interesante, así que si tiene hijos o alguien, mándelo el viernes a las 6:30. También está los sábados la cadena de oración de 7 de la mañana a 12, y también el ministerio de Dejando Huellas a las 9, si no me equivoco, a 12. Y el día domingo nuestro culto devocional y la escuela bíblica. No sé si hay algo más que agregar, hermano. Bueno, hermanos, el domingo, quiero ver, 3, 10, 17. El domingo 17 comenzamos una capacitación para nuevos maestros de escuela dominical. Necesitamos maestros en el departamento de niños, necesitamos maestros en el departamento de jóvenes, necesitamos maestros en el departamento de adultos y maestras también. Así es que les invitamos, si usted quiere prepararse para enseñar la palabra, pues entonces ahí les vamos a tener aproximadamente unos 3 meses dura la capacitación para poder enseñar la palabra de Dios. ¿Iba a decir algo, hermano Vicente? Muy bien. Este sábado tenemos Javes, así que varones, les invitamos a las 12:30. ¿Cuántos somos varones acá? Amén. Pues
Todos los que levantamos la mano y que somos varones, vamos a estar el sábado a las 12:30, ¿verdad? Muy bien, y a las 12:30 las hermanas se van a reunir. Bien, las hermanas, como saben que los varones vamos a venir, ellas quieren competir con nosotros. No creo que nos ganen, no lo creo, porque todos los varones vamos a estar presentes, ¿verdad? Así es de que ellas se van a reunir a las 12:30. Es una reunión muy bonita, van a aprender cómo ser más atractivas para nosotros. Van a estar aprendiendo todo eso, ¿verdad? Entonces les van a enseñar cómo echarse mentiritas, como todo lo que hacen las mujeres, ¿verdad? Toda la cuestión. Entonces las invitamos, hermanas, para que puedan estar a las 2:30. ¿Qué otro dijimos? Eso, ya dijimos los de maestro, ¿va? Muy bien. Hermano, perdón. Sí, 2:30. Hermano Gregorio, él nos tiene una noticia y pues compártala. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Sí, hermanos, pedirles de favor que oremos, por favor, por el hermano Miguel Hernández, nuestro administrador, hospitalizado, caído grave, que bueno, él fue operado, ¿verdad?, cáncer de la próstata, pero ahora los efectos han sido bien difíciles porque está afectando lo del corazón y los pulmones. Iba manejando y de repente, ¿verdad?, se mareó y todo, y gracias a Dios no chocó, ¿verdad? Lo lograron auxiliar. Así es que está bien delicado y por favor que estemos orando por él, por su pronta recuperación. Amén. Ya que es un hombre que Dios lo ha usado grandemente ahí como administrador, ¿verdad?, en el comité. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo, Dios, que nos ha permitido estarte alabando a ti, exaltándote, y a la vez, Dios, meditando en la revelación de tu palabra, de la historia de tu iglesia, de tu obra en este mundo. Y Dios, gracias por tu palabra, porque sabemos que es la verdad. Pero ahora, Dios, depositamos a nuestro hermano Miguel Hernández, nuestro hermano administrador, Dios, ahí en las oficinas del comité. Que tengas misericordia del Dios de su familia, que confortes, consueles a su esposa, a sus hijos. Y Dios santo, que la asistencia médica sea la necesaria, Dios, ahí. Y clamamos y te rogamos a ti, Dios, sanidad. Ten misericordia de tu Hijo, de tu siervo, y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hagas la obra de sanidad, Padre. Que si es tu voluntad que Él todavía siga sirviéndote acá en el comité, bienvenido sea, Padre. Clamamos por sanidad y te rogamos y te lo estaremos depositando para que Él pronto sea recuperado. Confiamos, Dios, y esperamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo depositamos. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Hay que estar orando por él, por favor, ¿verdad? Que necesitamos ahí. Bueno, ya verdad. Ya estamos despedidos. Ya ahora, bendiciones, hermanos. Buenas noches.